Saludo cordial, señoras y señores, bienvenidos una vez más. Por nuestra tele internacional, esto es Entrevistas con Hernán. Media hora para compartir las historias de nuestros grandes invitados que traen emprendimientos, mensajes importantes y sobre todo lecciones puntuales. Hoy tengo la grata presencia de una española, madrileña, con una voz encantadora. Antes de que la ponches, por favor, mi querida Rocío, me gustaría escuchar la voz cuando yo cojo el teléfono, pongo Waze y me voy a dirigir de la 195 a mi casa que queda en Brickell. Entonces yo espicho y la voz me puede decir lo siguiente. ¿Qué me diría? Da igual el camino, sigue tu corazón y llegarás a tu destino. Pues ahí tienen ustedes la voz en vivo y en directo de Susana Ballesteros. Hola, Susana, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué cosa tan increíble, ¿no? Del mundo irreal al real, de escuchar tu voz que es tan familiar en cientos de millones de personas que día a día, segundo a segundo siguen y que tú los llevas a un final destino. Pero hablemos de tu destino inicialmente, de Madrid. ¿Naciste en el mundo de las voces? ¿Cómo fueron tus inicios, Susana? Bueno, pues yo es verdad, nací en Madrid hace muy poquito. Okay. Y siempre me atrajo el mundo de la voz. Yo de pequeña tenía mucho miedo a la oscuridad. ¿Ah, sí? Y yo tenía un Walkman con una cinta con un cassette que también se me ha caído ahí en la carne. Sí. Con cuentos. Cuando uno habla de Walkman y habla de cassette, uno puede decir que era de tu papá. Claro, sí. Era de tu papá. Una reliquia que teníamos en casa. Okay. Entonces yo escuchaba cuentos narrados así por un locutor y entonces me encantaba, me sentía acompañada, segura, con esa voz para dormir. Wow. Y entonces creo que de parte del amor por la voz, una de las razones parte de esa sensación de sentirme como querida, cobijada, siempre te gustó. cobijada. Hablemos un poco de tu vida personal. Creces en Madrid, estás obviamente en tu primaria, tu secundaria, y luego llegas a la universidad a estudiar algo en practicidad o sigues con el tema de la voz. Pues en la universidad estudié periodismo porque me gustaba mucho la comunicación y lo compaginé siempre con la música. Yo toco el violín y desde los 8 años, entonces siempre compaginé el conservatorio con el periodismo. Y después hice un máster de radio, trabajé en radio, de ahí pasé a la tele. ¿Quién te enseñó? ¿Te acuerdas quién fue la primera persona que te dijo, pues, tienes buen timbre, vente, te dio como esas primeras pautas, ¿las recuerdas? Sí, Iñaki, pero no me acuerdo del apellido, pero Ya. Iñaki, sí. Él te dio como las pautas. Sí, y la verdad que me fascinó. Yo también, el hecho de escucharte por auriculares, bueno, hay gente que no le gusta su voz cuando se escucha. Bueno, a mí esa experiencia a mí me encanta. ¿Te gustó siempre? Grabar con auriculares es fantástico. Sí. ¿Y en la radio? También me estabas diciendo que estuviste un buen tiempo en España. Claro, en radio, sí, en Radio Nacional hice el máster de radio. También fíjate que como tocaba el violín, mi primer trabajo de periodista fue presentando un programa de música clásica. De la radio pasé a la televisión y de la televisión a Los Ángeles. A Los Ángeles, pero esa transición entre la televisión en España y Los Ángeles también fue cogidita de la mano, sí, desde el punto de vista sentimental. Sí, porque yo trabajaba en este programa de televisión de redactora, en este Corazón de Verano de Tony de Mierro, y resulta que yo tenía vacaciones. Y yo pensaba irme a Australia, digo, no sé si irme a Australia, algo lejos, Australia o Los Ángeles. Y el productor del programa me dice, ¿por qué no te vas a Los Ángeles? Que hay un equipo de periodistas allí que nos envían noticias de celebrities desde Hollywood. ¿Qué año, más o menos? 2006. 2006. Y entonces digo, pues sí, puede ser buena idea. De hecho, yo en la redacción había editado una noticia a Penélope Cruz, una entrevista que le habían hecho a Penélope Cruz el equipo de Hollywood. Ajá. Y me había fijado mucho en la voz precisamente del periodista. Y digo, uy, esta voz no salía en cámara, pero me fijé mucho en la voz, me gustaba, me atrajo mucho. Y cuando voy a Hollywood, reconozco a ese periodista argentino, por la voz, guapísimo, y me parece, y bueno, y ahora mi marido, tenemos 2 hijas, fue como flechazo primero de voz y después cuando le vi... Eso te iba a decir, porque es que particularmente, y bueno, la magia de la voz tiene ese encanto que yo considero que en ese primer approach, que cuando la gente tiene, cuando escucha una voz, se enamora. Entra en un plan fantasioso que muchas veces pues llega hasta el punto de que, caso tuyo, conoces esa voz y tienes un realce mayor.
para lograr ese tipo de cosas. Entonces, ¿se conocen? Nos conocemos y claro, la voz, él resulta que además de periodista es locutor. Okay. Tenía una voz de estas de En un mundo, de esa de tráiler, de esos grave. poderosos, okay. Y entonces, ¿tenía o tiene? ¿El qué? ¿Tenía o tiene? Tiene. Okay. Sí, tiene. Y entonces, en una de las primeras citas empezamos a tontear, salimos alguna vez y me lleva a verle doblar. O sea, claro, me lleva a su campo, a verle ahí en todo su esplendor doblar. Yo ahí como, ¡ay, qué bello! Toda ahí impresionada. Me lleva a verle doblar y no solo me enamoro más de él, sino que además digo, wow, digo, yo también, o sea, yo también el soy doblaje, capaz. Claro, me fascina el mundo de la voz. Esto siempre lo he querido hacer, pero en España todo el mundo decía que era un círculo muy cerrado, que era muy difícil. Que era lo que denominamos en Colombia la rosca. Claro. Que el gran problema de la rosca es no ser parte de la rosca. Exacto. En instantes, tú y yo que estamos en la misma rosca, vamos a volver aquí a Entrevistas con Hernán para que cuentes un poco sobre esos proyectos y cómo catapultas tu voz, tu profesión asociada al doblaje y demás. Cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Bienvenidos a UNAD Florida University, educación 100% online en inglés y en español para obtener un título americano. Contamos con 10 programas académicos, 3 maestrías y 2 doctorados. Te brindamos acompañamiento y orientación profesional. Nuestros cursos de inglés son online, con un docente personalizado con 3 encuentros en la semana. Hoy con Susana Ballesteros en Entrevistas con Hernán, una maravillosa española dedicada a algo muy bonito que es la proyección, la entonación y el mensaje con la voz. Entonces, quedamos en que viste a tu señor esposo y quedaste literalmente embrujada de ese encanto de cómo con la voz logras darle vida a personajes. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí, bueno, entonces él me dice, bueno, si quieres trabajar como locutora aquí en Los Ángeles, lo único que tienes que hacer es quitarte este acento de española, porque aquí lo que se hace es neutro y ya está. ¿Y qué pasó? Y entonces dije yo, bueno, quitarme, será añadir otro a mi biblioteca de tonos. Entonces trabajé con un coach, el acento neutro, y como soy muy disciplinada, también parto de la parte de violín, de estar ahí horas y horas, pues aprendí a ser disciplinada. Okay. Entonces trabajé muchísimo el acento neutro y conseguí un agente, un manager, y luego fui haciendo audiciones y... Claro. El acento neutro lo colocas cuando trabajas, porque realmente en una entrevista como la que estamos viendo yo siento 100% tu español. Claro, y esa es la idea, poder cambiar incluso en un audiolibro, que la narradora sea neutra y que luego los personajes hablen cada uno en un acento. El tema del neutro en las voces es bastante particular, no sé si lo has sentido, me da la percepción, tú me puedes corregir, que ese acento neutro es más tirando a cómo hablan los mexicanos neutro. No el mexicano, sino como el mexicano neutro, no el argentino neutro, no el colombiano neutro, sino eso. Sí. ¿Cierto? Claro, y además como tradicionalmente el doblaje mexicano ha sido pues, uno de los más importantes. Total. Sí, es mexicano. En realidad el neutro no se habla en ningún lado, igual que el español del doblaje, no se habla en ningún lado, nadie habla así en la calle, como lo habla en el doblaje. Pero es una convención que se usa y sobre todo también en el lenguaje, es un lenguaje también neutro que lo pueden entender en Venezuela, en Colombia, en cualquier Argentina. Parte. Arranca tu historia, entonces, haces tus primeras inmersiones, haces un casting y la primera vez que pones tu voz en público formalmente en ese sentido, ¿cuándo es? ¿Como locuciones? Pues fíjate que yo me grababa en un closet en mi casa. ¿Con el Walkman todavía no? Ya otro. Eso ya no, ya era bastante mayor, más mayor. Y tenía pues un micrófono bastante baratito y fíjate que la inversión era muy pequeña porque el filtro de popeo para que el sonido de las pep no suene en el micrófono, era un circulito que tenía con una media, o sea, ni siquiera, y tampoco es que sea algo caro el filtro. Claro, económico. Sí, y era para un cliente que aún conservo hoy en día. Pues a ver, ¿cuál es tu cliente? Sí, del gobierno de Luisiana, unos mensajes telefónicos del servicio de contestador. ¡Qué maravilla!
Sí, ¿Tu la primer verdad. cliente que hoy mantienes? Hoy mantengo, sí. Gracias a la media también, ¿no? Gracias a la media, todo. Fíjate, esa media debería haberla conservado de recuerdo. Y después vienen más proyectos, empiezan a llamar más. Claro, sí, de comerciales, de doblajes. Al principio, pues eso, hacía secretaria 2, camarera 1, y poco a poco fui consiguiendo más trabajos de mayor nivel, etcétera, y hasta que un día me llega el casting de este proyecto, del GPS. Del GPS. Y la primera prueba yo no sabía para qué era. La grabé, de hecho, resfriada desde mi casa, estaba casi consolada. Y pasé a la siguiente ronda, suerte. Y luego, bueno, estaba embarazada además en esa época. Pero bueno, me fue muy bien y cuando me enteré para lo que era, me hizo una ilusión tremenda porque mi padre además es conductor de autocares, mi padre, mi abuelo, mi tío, trabajan en la carretera. Y entonces a mi manera haber incursionado en ese gremio, pero con Mira mi qué voz, bonito, ¿no? me parece muy bonito. Y aparte Claro. cuando lo grababa yo pensaba en todos los conductores que están, como que lo grabé con mucho cariño. ¿Cómo será el recuerdo de tu padre, que me imagino que es la primera vez que hace una actividad de salir a la calle y escuchar a su hija? ¿Cómo lo puede guiar? Debe ser un momento muy especial para él, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, lo único que cuando mi voz salió, él justo se estaba retirando. O sea, bueno, no coincidimos mucho en el trabajo en sí, Ajá. pero sí en ese amor que tengo yo por el gremio de conductores. Claro. Además, me recuerdas que te dije que cuando yo era pequeña tenía miedo a Sí, la sí, oscuridad sí. y que la voz me hacía sentir bien. Correcto. Mi objetivo cuando grabo proyectos de este tipo es hacer que el que me escucha se sienta bien, acompañado, etcétera. Si hago un poquito de portafolio rápidamente, porque tú sabes que los programas de televisión vuelan, bueno. y especialmente cuando tengo una querida entrevistada como tú. Wow, has hecho muchas cosas, pero digamos que dentro del top, aparte de lo que has hecho para el GPS en doblajes, ¿cuáles pueden haber sido? Pues grabé un videojuego recientemente en inglés, con inglés. acento español, que me encantó, con un montón de diálogo. En un montón inglés de con escenas. acento español. ¿Cuál? Sí. ¿Qué juego? Es Lamplighters League, se Wow, llama, ok. y yo hago el personaje de Ana Sofía, Ok. que es una monja española que deja el convento y se une a la rebelión, y bueno, tiene una historia increíble y me encantó porque es mi acento natural Pero en inglés. en anglo. Sí, entonces tuve muchísima libertad Ok. para hacer lo que ¿Qué otra quisiera. cosa has hecho? Luego Tuca y Bertie, la serie de Netflix que Valentina Latina, colombiana, Pero, por favor, amiguísima mía, locutora tan maravillosa. bella. Ajá. Ella hace de Tuca y yo hago Bertie, Ok. y nos lo pasamos muy bien grabando. Por ejemplo, esos. Luego hice una tortuga milenaria en Aimbo, una producción peruana maravillosa. Y sí, no sé, todos los proyectos tengo como mucho cariño. Sí, Qué maravilla. ¿Cómo se puede vivir literalmente de la voz? En el caso, por ejemplo, Se tuyo, puede vivir de la voz, se voz? puede vivir de la voz. Lo que uno no tiene que depender, o sea, por ejemplo, hay trabajos que son muy vistosos, como de repente eso, unas voces en la película Ferdinand, que es una película de 20th Century Fox, animación grande. Entonces hacer un papel ahí es maravilloso. Claro. Pero eso es como la guinda del pastel. El día a día a lo mejor son cosas con menos glamour, pero que son lo que, digamos, te da un ingreso regular. Claro, existe, como en el caso, por ejemplo, de la música, que es otro tema que vamos a hablar más adelante contigo, existen unos royalties, unas regalías, cada vez que sale tu voz en una película o en un videojuego, existe, digamos, una compensación Sí. por tu trabajo directamente proporcional. Sí, es a través del sindicato SAG-AFTRA que regula esas Ok, regalías. ellos hacen una auditoría y me imagino que parte de su comisión. Claro, ya está estipulado cómo van a ser las regalías, cuánto se cobra por la sesión, cuánto se cobra por el uso cada 13 semanas, depende de si es comercial, Claro. pero ya está estipulada la tarifa, sí. Hay una magia en la voz que no solamente es tener la calidad, el don y el talento, sino también la propiedad artística, porque se necesita una capacitación para ser actor o actriz con la voz, para lograr ese tipo de proyección. ¿Es una escuela que dura mucho o es corta, a tu juicio, a nivel de yo siento enseñanza? que depende de cada persona, varía muchísimo, depende de a qué parte de la locución te quieras dedicar, porque por ejemplo hay trabajos de locución que son más técnicos y hay otros que son más artísticos. ¿El caso tuyo? Yo he hecho un poco de los dos, porque quizás el del GPS es más técnico y el del videojuego es mucho más artístico. A mí creo que me ha ayudado la parte musical, mi background musical, de expresar con la música, de darte un poco ese arte de variar. Claro. Y eso te ha dado una propiedad especial. ¿Qué es la que quiero?
en la parte final de esta entrevista, que nos hables de tus proyectos musicales, de tu violín que sigue estando muy vigente y que regresará a Entrevistas con Hernán. Bienvenidos a UNAD Florida University, educación 100% online en inglés y en español para obtener un título americano. Contamos con 10 programas académicos, 3 maestrías y 2 doctorados. Te brindamos acompañamiento y orientación profesional. Nuestros cursos de inglés son online, con un docente personalizado con 3 encuentros en la semana. Susana Ballesteros, hoy en Entrevistas con Hernán, gracias por estar conmigo, darme el honor y el placer de escucharte, No, es mío. de no solamente imaginarme cómo eres integralmente, que entre otras te estaba haciendo un paréntesis hace un rato porque con tu estatura decía, tú perfectamente has podido ser de la selección de básquetbol o de voleibol de España. Lo que pasa que igual lo uso a mi altura porque gracias a esta altura puedo ver para dónde va el tráfico y decirte gira a la derecha en la siguiente intersección. A la izquierda hay un tapón que no lo quieres, créeme. Entonces claro, esa altura me sirve para... Claro. ¿Cómo te crees si no que lo Pero, puedo? sí. A ver, yo es que me pones en un juego antes de ir al tema de la música, pero si te exigiera yo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que tu voz no sea la Susana española, sino fuera, por ejemplo, la Susana colombiana. Susana Colombia, ¡ay, qué pena contigo! No puedo, Hernán, no puedo hablar colombiano porque yo soy española y pues no sé. Pero, Claro, te vas adecuando a las circunstancias, sí. que es parte de la magia maravillosa de la voz. Antes de entrar, vamos a entrar al tema de la música, ajá. porque el tiempo es oro. ¿Tu primer trabajo musical lo estás haciendo en este momento? ¿Ya venían trabajos anteriores que al presente tienes en este momento como nuevo proyecto? Pues mi primera canción, Ya me cuido yo, fue la que abrió ¿Cómo se llama? Ya me cuido yo. ¿Hace cuánto? En el finales del 2021. Porque yo había hecho música siempre, pero tenía como miedo de lanzarla, miedo de ser de abrirme al mundo como cantante porque no sé, me daba bastante miedo. ¿Y qué pasó? ¿Los resultados fueron positivos? Y claro, cuando uno tiene miedo a dar un paso, lo das y ves que no pasa nada, dices, pues das otro y digo, uy, porque esto no lo he hecho antes. ¿Tienes 2 hijas? Tengo 2 hijas. 2 hijas. ¿A las hijas le cuentas cuentos en la Sí, noche? les cuento cuentos y las canto. Me siento con la guitarra en el suelo y voy cantando mis canciones o la que esté componiendo en ese momento. Y como además cuando yo compongo soy muy repetitiva, entonces pues... O sea, les das concierto todas las noches a las niñas en lo posible. Sí. Y me imagino que, pues, ¿cómo las vas a dormir? Porque oyendo a la mamá con esa voz tan divina, oyéndola cantar, pues, difícil que se arrullen. Pues sabes que me da miedo, lo estoy haciendo, lo hago siempre y me da miedo que entonces cuando las lleve a un concierto se me queden dormidas, porque digo, van a asociar mi voz con dormir. Pero bueno, ahí sí, ahí la... ¿Tienes conexión, aparte de esto, con diferentes países? ¿Conoces Colombia o te gustaría pues sabes que no lo conocerlo? conozco, pero está en mi lista, tengo muchísimas ganas de ir. Mi marido ha estado un montón de veces y conoce un montón de pueblos, siempre me habla muy bien. Y tengo quería ir este año, de hecho, quiero dar un concierto. Bueno, ya sabes tú, los brazos Bogotá, abiertos Medellín. y qué maravilla. Las redes sociales hoy en día son fundamentales para conseguir los negocios, para estar en contacto con la gente. ¿Eres activa? ¿Eres proactiva en las redes sociales? Sí, además trato de contestar casi todos los mensajes. ¿Sí? Sí. ¿En voz o por texto? Por texto, antes, por ejemplo, me pedían muchos saludos y los mandaba. Saludos es el cumpleaños de mi hijo, ay, mándale a mi marido. ¿Y los mandabas tú así y los de mandaba. Ahora se me han juntado últimamente, que he crecido un poquito más, se me acumulan, entonces lo proceso a través de otra página. Guau, ¿pero los mandas de chévere? Como Bueno, ahora ya no, ahora ya no, porque no me da tiempo. Hay y que entonces cotizar ya, también sí, ahí, como Shakira, ¿no? Las Hay mujeres facturan. No, Sí. por favor, y hoy en día que es muy importante. Pero a veces da pena, sí. Si una persona, si una empresa, si una corporación quiere tu voz para generar, digamos, el impacto de su marca, ¿qué es lo que tiene que hacer para conectarse? Bueno, me tendría que escribir un email a través de mi página web, el email, y me puede contactar y ahí le mandamos una tarifa, dependiendo del uso. Del tiempo. Del tiempo, el medio que sea. ¿Y lo haces no solamente en español, sino también en inglés? Sí, en español España, español neutro, en inglés. Ok.
Tema que siempre hay que colocarlo como tendencia, sobre todo los que vivimos, porque yo pues, todavía vivo de mi voz, porque soy audiovisual, y es la inteligencia artificial, que dicen, Dios mío mismo, llegó la aplicación que tiene una voz igual, no mejor, pero igual a la de Susana, igual a la de José Miguel, igual a la mía, y se nos acabó el negocio. Eso dicen. Pues yo creo que no, yo creo que esa es una voz que asusta, pero en realidad, si tú sabes, por ejemplo, que una canción o que una locución la ha hecho la inteligencia artificial, es mucho más difícil que conectes, te sientes como un poquito, casi, no engañado, pero si escuchas una canción y te la ha hecho la inteligencia artificial, difícilmente vas a conectar con ella. Y le falta corazón y emoción. Creo que con la voz pasa lo mismo. Sí, puede haber un mercado para ese tipo de cosas, pero en realidad creo que la voz humana va a tener un valor muchísimo más artesanal, lujoso, más especial. Y lo otro está bien, es práctico, puede servir para un montón de cosas, es maravilloso, tiene un potencial de uso gigante, pero no puede reemplazar. ¿Tu voz alguna vez fue clonada? Porque tengo entendido que hay algunas voces que muchas veces han cogido, digamos, parámetros y literalmente la han puesto al servicio ilegal de plataformas. Claro, no que yo sepa, puede haber algún uso que se te pueda escapar, pero bueno, es delicado. Sí. Claro, y indudablemente para eso ojalá sigan existiendo organizaciones que cubran los derechos integrales, como se hace con la música, sí, hay como que se luchar hace con por los eso. derechos del cine, hay que luchar por los derechos de la voz integral para que precisamente no pasen ese Sí, porque tipo de tengo muchos cosas, colegas que han sufrido eso y que su voz ha aparecido de repente, bueno, en Siri, por ejemplo. ¿Oh, sí? Sí, una locutora española se grabó un curso, se fue a China a vivir un par de años, cuando volvió era Siri. No ella te creo. No lo sabía. Tus redes sociales, por favor. Sí, pues me pueden seguir en Instagram, Susan Valles, con B de alta, de Ballesteros. Así que ahí contesto todos los mensajes. Y la música Susana Ballesteros la encuentran en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify. Muy bien. Voy a hacer un ejercicio como hice al comienzo, cuando te presenté, y si tú me lo permites, a nivel de jugar. Y es que, Rocío, me ponchas a mí, por favor. Yo supuestamente tengo aquí mi celular. Y tú vas a despedir este programa que se llama Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Y lo despides. Entonces, por favor, Waze, despide este programa. Si estás en Entrevistas con Hernán, has llegado a tu destino. Yo soy especialista en que no te pierdas y este programa no te lo puedes perder. Linda, gracias. Gracias por compartir. Es un placer. Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. La próxima semana, una vez más, con historias maravillosas como la de Susana Ballesteros.